Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estáis viendo este vídeo, en el que vamos a continuar hablando sobre escultura griega, pero en este caso sobre la escultura griega clásica, primera parte. Bien, vamos a abrir aquí la presentación. Bien, lo primero que habría que aclarar es que la escultura griega clásica se divide en dos fases. La primera fase correspondería al siglo V, sería el primer clasicismo, y la segunda correspondería al siglo IV a.C., que sería el segundo clasicismo, a la que le dedicaré otro vídeo. Bien, una vez ya hemos establecido esa diferenciación y que en este vídeo vamos a hablar sobre el primer clasicismo, vamos a preguntarnos quiénes fueron los grandes escultores griegos de este primer clasicismo. Bien, pues estos principales escultores griegos van a ser Policleto, Mirón y Fidias. Bien, antes de meternos en cada uno de ellos y sus obras principales, vamos a hablar de cómo podemos diferenciar la escultura clásica de la anterior que hemos visto en anteriores vídeos, la escultura arcaica. Bien, una de las principales características que nos van a hacer diferenciar un periodo de otro va a ser la siguiente, y es que gracias al mayor dominio de la técnica que van a tener los escultores en esta etapa, las figuras van a ser mucho más naturales y van a adoptar posturas mucho más elegantes y sutiles. Esto van a ser el caso de estas nuevas posturas, como van a ser el contraposto de Policleto, del que hablaremos en este vídeo, y la curva praxiteliana de Praxíteles, de la que hablaremos en el segundo clasicismo. Bien, además también todos los escultores griegos de esta etapa van a tratar de perseguir y de captar la belleza física y espiritual como era entendida en esta etapa. ¿Y cómo entendían los griegos que algo era bello? Los griegos entendían que algo era bello cuando mantenía equilibrio entre todas sus partes. Por lo tanto, si nos ceñimos a la escultura, una escultura sería bella si mantiene una armonía, un equilibrio entre cada una de las partes que compone el cuerpo de la escultura. Además, hay otra diferencia bastante clara con el periodo arcaico y es a la hora de esculpir los rostros. Vamos a ver que en el primer clasicismo en el que nos vamos a detener en este vídeo, los escultores van a querer transmitir a través de sus esculturas, de sus obras de arte, la serenidad y ese equilibrio que viene de dentro, pues se va a expresar hacia afuera a través de unos rostros totalmente serenos, pese a que la figura, a que la escultura esté realizando un tremendo esfuerzo físico. En el siglo IV, en el segundo clasicismo, vamos a ver que esto va a cambiar radicalmente y que los escultores van a querer transmitir los sentimientos más agitados que están en el interior de la escultura, la van a querer transmitir a través de unos rostros y una anatomía que va a estar bastante tensa, ¿no? Bastante agitada, en tensión. Bien, hay que decir que lastimosamente del periodo clásico tampoco conservamos casi ningún original griego, sino que la mayoría nos han llegado a través de copias romanas, ¿no? Ya que los romanos pues admiraban mucho el arte griego. Bien, pues vamos a empezar ya con el primero de los escultores griegos del primer clasicismo. Nos vamos a centrar en Policleto. Policleto va a introducir dos novedades súper importantes. Una es su obra canon. Su obra canon o en su obra canon establece que la altura ideal de una escultura para que fuera bella debía ser 7 veces la cabeza de esta. Aquí tenemos el ejemplo de probablemente su obra más famosa, el Dorífero, y vemos que su altura efectivamente se corresponde con 7 veces la cabeza de su escultura. Esto sería para Policleto y así se va a imponer para el resto de los escultores las dimensiones ideales de una escultura.
Bien, otra de las novedades que va a introducir Policleto es el contraposto. Bien, en este caso, ¿el contraposto qué es? Bueno, pues va a ser una manera más natural de exponer la escultura. Vemos que ahora no solo se adelanta una pierna, que además fijaros que es la pierna contraria que se adelantaban en el periodo arcaico. En el periodo arcaico se adelantaba la pierna izquierda y ahora en el periodo clásico se va a adelantar la pierna derecha. Pero no solamente eso, sino que ese adelantamiento de la pierna va a verse reflejado en el resto de la anatomía de la escultura. Así vemos que si bien la pierna derecha avanza, la pierna izquierda se mantiene recta porque tiene que sostener el resto del peso del cuerpo. También podemos observar que la cadera y los hombros se van a inclinar, no se van a mantener totalmente rectos. Finalmente, esta graciosa manera, ¿no?, de esculpir la figura va a finalizar con un también ligero movimiento de la cabeza que ya no va a estar de frente, sino que va a caer hacia uno de los lados, concretamente en este caso caería hacia la izquierda. Bien, pues aquí tendríamos este ejemplo, que es el que hemos estado viendo antes, de su famosa obra El Doríforo. Sin duda, el Doríforo sería el ejemplo perfecto del primer clasicismo, ya que incluiría todas las características propias de este momento y representa seguramente el ideal del cuerpo varonil debido a la perfecta armonía que hay entre todas sus partes. Bien, pasamos a la segunda obra de Policleto que vamos a ver, que en este caso sería el Diadúmeno. Se trata de un atleta que está colocándose una venda, la venda del triunfo en la frente, y vemos que en este caso igualmente se mantiene tanto el ideal de belleza como la figura del contraposto. Bien, dejamos ya atrás a Policleto y pasamos a Mirón. Bien, Mirón es el escultor griego que se va a obsesionar con captar, con esculpir el modelo, el momento álgido de un movimiento y cómo este movimiento se traslada, se traspasa al resto de la anatomía y ropajes, ¿no? Bien, vamos a ver esto en el ejemplo del discóbolo, probablemente su obra más famosa. El discóbolo es un atleta girando sobre sí mismo para lanzar el disco. Ahí podemos observar la tensión, ¿no?, que se observa en sus piernas, en las venas de sus piernas, en las venas de sus brazos y sin embargo como semejante esfuerzo no se refleja en su rostro. Recordemos, es el pathos, ¿no?, es el pathos de este primer clasicismo. Bien, pasemos al segundo ejemplo de Mirón, que sería Atenea y Marsias. El tema de este grupo escultórico es el siguiente. Atenea estaría soplando una flauta que no ha llegado hasta nosotros, de hecho Atenea está acéfala, es decir, ha perdido la cabeza, pero sabemos por fuentes de la época que estaría soplando una flauta y con ello deformándose su rostro al soplar, lo que produce el ataque de risa del sátiro Marsias, que temeroso del enfado de Atenea, ¿no?, que era una diosa poderosa, pues va marchando hacia atrás, se va alejando riéndose. Este sería, digamos, el tema de Atenea y Marsias, cuyo original era en bronce, pero solamente nos ha quedado la copia romana. Bien, vamos a pasar ya al último de los escultores del primer clasicismo, el mejor representante sin duda de la escultura clásica griega, un gran maestro que utilizó como nadie la técnica de los paños mojados. Bueno, ¿y qué es esta técnica? Pues a través de esta técnica se pretende que el observador perciba la anatomía de la escultura a través de sus ropajes. Tendremos oportunidad de verlo en las diferentes esculturas
esculturas. Y habría que decir que esta técnica tan peculiar y tan difícil de plasmar, pues marcó un estilo propio que después fue seguido largamente, ¿no? Produciendo así lo que se llama el estilo fidíaco. Bien, pues Fidias trabajó muchísimo en Atenas, trabajó muchísimo para Pericles, el gran gobernador de Atenas, y trabajó concretamente mucho para el Partenón, para decorar el templo del Partenón. Vemos los dos frontones del Partenón, en este caso estamos viendo el oriental. Voy a aumentar un poco lo que sería exactamente para que lo podamos ver mejor. Bien, este sería, perdón, vamos a volver aquí. Este sería el frontón oriental del Partenón, cuyo tema es el nacimiento de Atenea. Bien, aquí tenemos a todos los dioses reunidos en asamblea, espantados, ¿no? O asombrados de cómo esta diosa Atenea nace del cerebro de Zeus. ¿De acuerdo? Este sería el frontón oriental. También es de Fidias el frontón occidental. El frontón occidental trata el tema de la competición o la lucha de Poseidón, aquí lo vemos con su tridente, y Atenea por fundar la ciudad, por ser su patrón, ¿no? Dice la leyenda que Poseidón, para tratar de convencer a los ciudadanos de la polis ateniense, con su tridente lo clavó en el suelo generando un pozo de agua del que emanaba agua. Por su parte, Atenea regaló a los atenienses un olivo. Finalmente, y tras deliberar, los atenienses decidieron hacer patrona de la ciudad a la diosa Atenea, ya que del pozo que había creado Poseidón solamente emanaba agua salada que no permitía la vida en Atenas. ¿Vale? Este sería el mito de la fundación de Atenas, ¿vale? Aquí dice lucha de Atenas, de Atenea, ¿vale? En este caso, ahora lo cambiaré. Bien, pasamos ahora a otra de las partes del Partenón que también realizó Fidias, se trata del friso. No todo el friso estuvo realizado por Fidias, algunas partes del friso estuvo realizado por sus seguidores, por sus discípulos, pero este en concreto se observa la mano de Fidias, la mano maestra en este tema de la procesión de las Panateneas. Tenéis que saber que las Panateneas o la procesión era una procesión de atenienses que entregaban el peplo o túnica tejida por los ciudadanos de Atenas para la diosa y que se la regalaban en el día de su festividad, ¿no? Entonces esto representa esa procesión para regalarle la túnica a Atenea. Y aquí se puede ver la firma de Fidias gracias a la técnica de los paños mojados. No se ve totalmente, pero sí se observa cómo, por ejemplo, aquí en los brazos, la tela se pega a la anatomía del brazo y entonces podemos vislumbrar que eso es un brazo. Bien, pasamos, siguiendo todavía en el Partenón, a las metopas, ¿vale? Recordad, los triglifos y las metopas estarían decoradas. Bueno, pues en este caso, Fidias eligió temas de centauromaquia, leyendas de centauros, de la guerra de Troya, de amazonomaquia y de gigantomaquia. ¿Veis? Podemos observar diferentes elementos decorativos. Pasemos ahora a otras figuras ya fuera del Partenón que también esculpió Fidias. Lo que pasa que no tenemos, por desgracia, los originales. Esta es una copia romana de una Atenea Lemnia que tendría unas dimensiones importantes. Pasamos después a la Atenea Partenos. La Atenea Partenos es una era, ¿no? Porque hoy está desaparecida. Estaba hecha en técnica crisoelefantina, es decir, estaba hecha de oro y marfil con ojos de esmeralda. Vemos perfectamente que en su mano derecha sostendría una Nike, ¿no? Lo que es una victoria alada, es el símbolo de la victoria, y en la izquierda un escudo que tendría unos 5 metros de diámetro. Hay que decir que esto es una representación que está en América, en Estados Unidos, pero que hoy en día pues no tenemos a esta colosal escultura, no tenemos la original.
Pasamos a otra escultura que también era colosal, es la Atenea Prómaco. La Atenea Prómaco, hoy en día también desaparecida, fue un bronce de 15 metros de altitud con casco y armadura, es decir, es la Atenea guerrera, que estaba situada en el cabo Sumnio, es decir, en Atenas, y que era lo primero que veían los navegantes que viajaban hacia Atenas, ¿no? Era una manera de representar el poderío de Atenas a todo aquel que fuera a visitarla. Bien, finalizamos con las obras, finalizamos las obras de Fidias con, o en este caso, un Zeus, ¿no? Y es que Fidias tuvo que marcharse de Atenas porque fue acusado de quedarse con metales preciosos de la Atenea Partenos. Ya hemos dicho que era de oro, tenía ojos de esmeralda, pues fue acusado de quedarse con metales preciosos, y también fue acusado, curiosamente, de esculpir su cara en el interior del escudo, ¿no? Lo cual era considerado pues un sacrilegio. Por tanto, tras esas acusaciones tuvo que huir, se fue, y en una de las ciudades que estuvo trabajando fue Olimpia, donde se sabe por fuentes de la época que hizo un espléndido Zeus de Olimpia, que hoy en día pues también está desaparecido, y por lo tanto aquí os pongo lo que sería pues una representación, ¿no? de lo que fue. Bien, como antes he comentado, Fidias fue el gran maestro del clasicismo y por lo tanto creó un estilo, ¿no? Y también tenemos obras que no son de Fidias, pero que se les atribuye a sus discípulos. Este es el caso de las cariátides, ¿vale? Las cariátides son esculturas columna, como podemos ver aquí, que están en la Acrópolis de Atenas, bellísimas, en el que se puede observar la técnica de los paños mojados, y que dice la leyenda que Caria, ¿no? Cariátides son habitantes de Caria. Caria era una polis griega que apoyó a Troya en vez de a los griegos, a los aqueos, en la guerra de Troya. Por lo tanto, cuando los aqueos ganaron a los troyanos, fueron hacia Caria y convirtieron a la esclavitud eterna a sus habitantes. Entonces, aquí los escultores han querido reflejar, ¿no? para la eternidad, la esclavitud de los habitantes de la Caria. Y pasamos ya a la última obra de estilo fidíaco, que sería este relieve de una Nike o diosa, perdón, de la Victoria alada, atándose las sandalias. Como se puede ver aquí, se ve perfectamente la técnica de paños mojados aquí. Veis cómo podemos vislumbrar la anatomía femenina de la diosa a través de su túnica, y desde luego es sin duda muy original debido a la postura, ¿no? que aparece la escultura, ¿no? Una postura atándose las sandalias que hasta ahora no habíamos visto. Bien, pues eso es todo sobre el primer clasicismo.